cada uno de los que estamos aquí, mis amados, de una forma u otra, fuimos aconsejados en nuestra vida. Yo meditaba en el comienzo de este sermón o esta enseñanza y me recordaba el Señor mi vida de niño, cómo me crié en Puerto Rico con una frase que es muy conocida allí, que dice que el que no coge consejo no llega a viejo. Muchos amigos míos hoy no están vivos por esa razón, porque en un momento dado alguien le dio un buen consejo, alguien le dio, amén, esa palabra de advertencia, pero ellos no quisieron escuchar ese consejo. Y basándome en esa experiencia en mi vida, Dios me entregaba este tema, bajo el tema el consejo de Dios. Ahora, mis amados, ¿qué es el consejo de Dios? Cuando vamos al diccionario, dice, amén, que consejo se refiere a una orientación, recomendación o guía que una persona da a otra para ayudarla a tomar una decisión o actuar correctamente. Me llamó la atención, entre tantas definiciones que pude ver en el diccionario, me llamó la atención esta. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque dice guía que una persona da a otra para ayudarle a tomar una decisión o actuar correctamente. O sea, estoy haciendo algo o me propongo hacer algo, pero no entiendo o no comprendo de qué manera hacerlo de una manera correcta. Y busco ese consejo, busco esa ayuda. Voy donde esa persona a pedirle ese consejo que me ayude a tomar una decisión sabia, a tomar una decisión correcta. Me acuerdo en una ocasión, mi abuela me llama, estoy en la casa de mi abuela. En ese tiempo tenía como 13 añitos. Y yo me acuerdo que en esa etapa de mi vida, yo estaba muy rebelde, amado, muy rebelde me encontraba. Pero mi abuela dice a un pastor que había llegado: pastor, yo quiero que usted ore por mi nieto. Y a pesar de mi rebeldía y como yo posiblemente estaba, si algo me gustaba era la oración, amado. Nunca escapaba de una oración. Sabía que la oración, amén, Dios te cuidaba, te fortalecía. Era algo que no podía despreciar. Y me acuerdo que en ese momento, amén, ese pastor me dio un consejo. Ese pastor me dijo algo. Y era el recuerdo de una palabra que me perseguía en mi vida, mas en mi rebeldía y en mi desobediencia no quería escuchar el buen consejo. Quiero hablarte hoy del consejo, amigo que me oye, hermano que me oye. El buen consejo te libra, amado, de la muerte. El buen consejo te libra de los lazos del cazador. El buen consejo te ayuda a tomar decisiones sabias y correctas delante del Señor. Y yo me acuerdo ese día que Él me dijo: si tú sigues como tú vas, te veo preso. Te aconsejo que busques a Dios. Es el consejo más grande que cualquier persona te puede dar. Te aconsejo que dejes esa vida. Pero ¿sabes qué, amado? Yo en ese momento, cuando me dieron ese consejo, pensé y yo dije: tengo 13 años. ¿Cómo es posible que yo vaya a caer en una prisión en esta edad? Ese era el concepto que el enemigo me había hecho creer. Pero Dios estaba revelando un plan oculto. O sea, una artimaña que se llevaría a cabo. Y ese consejo me libraría de la misma. Mas al no escucharlo, tuve que ver las consecuencias. Dile que está a tu lado: escucha el consejo de Dios. Dile: escucha el consejo de Dios. Permítame desarrollar esto, mi amado. Y me acuerdo que en ese momento cuestioné. Y siempre he sido bien creyente de lo que es una palabra profética, un consejo de un hombre, una mujer de Dios, siempre. Pero en ese momento pensé de esa manera, pero entendí ahora en el Señor que era el enemigo. La Biblia dice que Él manda dardos de fuego. Dice que tomemos el escudo de la fe, con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno. O sea, vienen muchos pensamientos. Y muchos de esos pensamientos provienen de las tinieblas del enemigo, con el propósito de alejarnos del propósito que Dios determinó contra nuestra vida o para nuestra vida. Y esos dardos, el propósito es desviarnos.
Y me acuerdo que pude entender ahora en el Señor que era eso, pero en ese tiempo no lo comprendía. Y desprecié ese buen consejo, amado. Pasaron meses de eso. Le estoy hablando meses. Y se cumplió lo que ese hombre de Dios me dijo. Y lo que yo dudaba. 13 años para 14, caigo en una prisión, amado, juvenil. Y cualquiera viera la prisión juvenil como que eso es algo, no, mi amado, eso es como una de adulto. Eso es aire acondicionado trancado como en una pecera. Una celda igual que la de un adulto, fría, sin libertad de moverte como tú te puedes mover ahora. O sea, el consejo tiene el propósito de librar a la persona del mal. De librar a la persona. Por eso nos introducimos diciendo que cada uno de nosotros de una forma u otra recibimos consejo de nuestros padres, de nuestros abuelos, de hombres y mujeres de Dios que se nos acercaban, amados. Yo no tuve falta de consejo. Yo me crié en un residencial y lo más que yo veía eran mujeres de Dios, madre de mis amigos, darnos buenos consejos. Mire, busquen de Dios. Ahí ustedes no van a hacer nada, ahí los pueden matar, busquen de Dios. Siempre había un buen consejo. O sea, el buen consejo no faltaba en nuestra vida. Ahora bien, en el sentido bíblico o espiritual, se refiere a la sabiduría o dirección que proviene de Dios o de personas guiadas por Él. Vemos un ejemplo en Hechos capítulo 20, verso 27. Ahí vemos un ejemplo. Yo quiero ir hacia allá. Hechos capítulo 20, vaya conmigo. Verso 27. Porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Escuche bien esto, amado. El apóstol Pablo, en su despedida, declara una palabra muy poderosa que podemos ver ahora aquí. Él dice: no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, yo no he omitido ninguna palabra. Yo le he enseñado todo lo que Dios me ha mandado a enseñarlos. Porque el propósito de la enseñanza, por eso usé un ejemplo, un testimonio que experimenté por no escuchar el consejo, las consecuencias que vinieron a mi vida. Yo pudiera seguir hablando de muchas malas experiencias que vinieron como consecuencia de no escuchar los buenos consejos, pero quiero enfocarme en la enseñanza de la palabra de Dios en esta hora, amado. Por eso cada uno de nosotros tenemos una gran encomienda. ¿Cuál es la encomienda, pastor? No rehuir de anunciar todo el consejo de Dios. Dile que está a tu lado, es toda la palabra de Dios. No le podemos quitar ni le podemos añadir. O sea, yo no solo puedo desear escuchar lo bueno nada más. Yo tengo que escuchar todo, diga todo el consejo de Dios. Porque todo el consejo de Dios me libra, me ayuda, me perfecciona, me da crecimiento, me da formación. Y por lo tanto yo no puedo esquivar, amén, o no aceptar algo porque no me gusta. Aquí no me tiene que gustar, porque el sentir de la carne es muerte. Por eso esta carne yo la someto a lo espiritual. Y es un conflicto que usted vive, es un conflicto que yo vivo. Cargo con ella. Ella no se quiere someter a la voluntad de Dios. Pero diga conmigo, yo la voy a someter en el nombre de Jesús. Dígalo, yo la voy a someter en el nombre de Jesús. Porque no voy a rehuir del consejo de Dios. O sea, lo voy a oír y lo voy a poner en práctica para ver los resultados en mi vida. Pablo le estaba diciendo en esta despedida, se conoce como la despedida de Mileto. Pablo le está diciendo a todos estos ancianos que estaban reunidos en aquel lugar: todos ustedes saben mi testimonio. Todos ustedes conocen la forma en que viví mientras estuve entre ustedes.
Todos ustedes saben que hablaba la palabra como Dios me la daba. Muchas veces esta palabra trajo que me apedraran y me dejaran como muerto. Muchas veces esta palabra trajo que me encarcelaran en una cárcel por hacerle un bien a otro. Muchas veces la enseñanza de esta palabra provocó males en mi vida por gente que no querían escuchar el buen consejo de Dios, que querían escuchar lo que ellos querían oír. Pero diga conmigo, yo no estoy aquí para hablarle lo que usted quiere oír. Yo estoy aquí para darle el consejo de Dios, porque el consejo de Dios le ayudará. Dígalo conmigo, me ayudará, me librará. El consejo de Dios tiene un propósito especial en nuestra vida, amado. Nos librará. Ahora yo quiero hacer una comparación en esta hora sobre el buen consejo y el mal consejo. Una enseñanza bíblica. El buen consejo proviene de la sabiduría de Dios. Cuando yo voy a escuchar un buen consejo, amado, y con esto quiero hacer énfasis y vuelvo y uso como base este texto bíblico de capítulo 20, verso 27, porque no es rehuir anunciar todo el consejo de Dios. Que no solo el buen consejo es lo bueno que yo quiero oír de alguien. No, mi amado. El buen consejo me va a alinear a mí a la voluntad de Dios. Y muchas veces me llevará a ir en contra de mis deseos, porque yo no me rijo ni camino por mis deseos. Cuando hablamos de deseos, utilizamos la palabra que utiliza Reina Valera, concupiscencias. O sea, deseos desordenados. Yo no me puedo dirigir por ellos, porque voy a fracasar. Y el que está a tu lado, voy a fracasar. Ahora, cuando yo escucho el consejo de Dios, va a ser totalmente diferente, porque voy a ver resultados palpables, mi amado. Por eso una de las cosas, el buen consejo guía a la persona hacia la voluntad de Dios y produce bendición. Escuche bien, nos guía hacia la voluntad de Dios. Nunca un consejo que alguien diga que sea bueno va a ir en contra de la voluntad de Dios. El buen consejo te guiará a la voluntad de Dios y va a producir algo que se llama bendición. Proverbios capítulo 11, verso 14. Donde hay dirección sabia, donde no hay corrección, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Todos los reyes, la mayoría de ellos, tuvo consejero a su alrededor. Cuando un rey se disponía, entiéndase que el rey tiene la autoridad para tomar una decisión y ya. Pero había momentos que el rey consultaba decisiones, consejos para tomar una decisión. Y entre esos consejos muchos daban consejos. Y ese rey meditaba en cada uno de los consejos. Y después tomaba la decisión de tomar el consejo que le agradaba. Ahora, habían otros reyes que eran tan fieles a Dios que el consejo que oían, aunque muchas veces no le pudiera gustar, pero sabía que era la voluntad de Dios, lo tomaban. Vemos un ejemplo claro en la vida de Acaz. Él tenía profetas que le decían lo que él quería oír. Pero Josafat no se comió el cuento. Josafat dijo, habrá alguien aquí de parte de Jehová. Habrá alguien que hable. Habrá alguien aquí de parte de Dios. Y él dijo, sí, hay uno. Pero yo le aborrezco. No era que le aborrecía, era que no le gustaba el consejo ni la palabra que provenía de él. Pero diga conmigo, el buen consejo va de acuerdo a la voluntad de Dios y produce bendición. Este rey necesitaba arrepentimiento, necesitaba volverse a Dios, pero quería escuchar cosas buenas. Ahora este profeta, Micaías, se acerca y le da el consejo, la palabra de Dios. Y le dice, no salgan a la guerra. Eso era un consejo, amado. Usted ve que hay consejos, además de ser una palabra con revelación, porque venía con una revelación de algo que acontecería si no escuchaba
ese consejo. El consejo era: no salgan a la guerra. Si sale vas a morir en la guerra. Pero él quería salir a la guerra. ¿Qué hizo? Se disfrazó. Usted ve, amado, que hay gente que aún dándole un buen consejo toma una decisión. Pensó que iba a hacer que la palabra no se llevara a cabo y dijo: yo me voy a disfrazar. O sea, yo me voy a quitar la vestimenta de rey. ¿Cómo yo voy a morir? Si no van a saber quién yo soy. Te olvidas que Dios dictó una palabra y ha dicho que si no la obedeces, que no sigues el consejo que Dios te ha dado, vas a sufrir las consecuencias. Pero cuando sigues el consejo que Dios te ha dado, vas a ver los resultados. Diga conmigo: voy a ver los resultados. Ay, es que yo necesito ver resultados. Es que yo necesito obedecer la voz de Dios. La Biblia está llena de enseñanzas sobre la bendición de Dios. Y uno de los principios escriturales para alcanzar la misma es la obediencia. Lo resumimos así: las bendiciones de la obediencia. Y también dice las consecuencias de la desobediencia. Usted ve, está ahí en la Biblia, es claro, mi amado. Por eso, una de las cosas para que haya una dirección sabia, tiene que escucharse el buen consejo, porque ahí hay seguridad. Vemos un ejemplo también en Jetro, aconsejando a Moisés. Éxodo capítulo 18, voy a dar la cita, pero no las voy a decir para los que toman nota. Capítulo 18, verso 17 al 24. Ayudó a organizar el liderazgo. Moisés, a pesar de que tenía conexión con Dios, Moisés, a pesar de que hablaba cara a cara con Dios, también sabía oír. Escuche esto, amado. A veces nosotros pensamos y tenemos un alto concepto de nosotros, más alto del que debemos tener. Y la Biblia dice que tenemos que pensar con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Entonces, Moisés supo oír. Y Moisés hablaba con Dios cara a cara. O sea, Moisés podía caer en la presunción o en la altivez o en el orgullo y decir: yo no necesito que nadie me hable. Yo tengo una conexión directa con Dios. Y muchas veces, no estoy diciendo que esa conexión la corte, gloria a Dios por esa conexión, no la pierdes, esa intimidad. Mantenga esa intimidad con Dios. Pero Dios también usa a alguien para aconsejarte. Dios también usa a alguien para darte una palabra sabia en un momento indicado, para librarte del plan del enemigo. Dios utiliza a su siervo, Dios utiliza a su sierva para librarte del lazo del cazador. Porque muchas veces estoy enfocado en algo y estoy desapercibido en otra área, y esa persona, ese escudero, ese Abisai que está pendiente. Usted no se acuerda de David, que era un guerrero experimentado en la batalla, pero había un Abisai que lo estaba velando, pero no lo estaba velando para atacarlo ni criticarlo, amado. ¿Sabe para qué lo estaba velando? Para que cuando el enemigo tratara de ganar ventaja, Abisai sale en su ayuda y decir: yo te ayudo, tú no estás sola. Toca el que está a tu lado: tú no estás sola, tú no estás solo, yo estoy para ayudarte, yo peleo junto a ti. Entonces, cuando aquel gigante estuvo a punto de matar a David, amado, eso está ahí en la escritura, salió ese Abisai y ¿qué hizo? Lo ayudó, pudo vencer. David necesitó ayuda. El guerrero de Dios, el cantor de cantores llamado David, que las doncellas decían: Saúl hirió a sus 1000, más David a sus 10,000. Ahora estaba en un momento difícil y estaba peleando y estaba cansado. Pero vino este hombre en su ayuda y su rescate y le dio la mano para que nosotros entendamos, amado, que necesitamos. Dile que está a tu lado: yo te necesito. Dígale: yo te necesito. Dígale: yo te necesito. Vamos a pelear juntos esta batalla. Moisés, teniendo la relación que tenía con Dios, sabía oír y escuchó el buen consejo. También podemos ver a Natán aconsejando a David. Según de Samuel capítulo 12, lo llevó al arrepentimiento. O sea, aún también cuando vemos que las personas no están bien delante de Dios, Dios nos lleva para darle consejos
para que las personas se arrepientan de ese pecado, se arrepientan de esa práctica que están haciendo que no le agrada a Dios y puedan volver a tener una relación, amén, clara, una relación estable con el Señor. ¿Por qué? Porque he escuchado el consejo y ese consejo lo ha llevado a un arrepentimiento. O sea, si yo no oigo el consejo, ¿de qué me voy a arrepentir? David pensaba que estaba bien, amado, pero había algo que había hecho que no estaba bien. Y usted conoce, miró la mujer que no tenía que mirar, codició lo que era prohibido y cayó en el pecado y trató de esconderlo, trató de ocultarlo, pero Dios lo sacó a la luz, amado. Porque si algo quiere Dios es librar a uno de que se pierda, y siempre va a haber un consejo que va a llegar en el momento oportuno para nosotros ser librados, mi amado, de las garras del enemigo. Y esos consejos son necesarios porque ese consejo lo llevó a un arrepentimiento. Hay que saber oír las cosas buenas y hay que saber oír cuando nos confrontan. El buen consejo edifica, corrige con amor. O sea, cuando vamos a hablar de buen consejo, no es que vamos a no corregir, que ahí donde se falla muchas veces, porque piensan que el uno ser partícipe, ay, eso no es nada, vamos a dejarlo así. No, amado, hacer que se hable con la persona. Yo me acuerdo recién convertido en la iglesia, Dios me revelaba una situación que estaba pasando con una persona. No fue que yo lo vi, fue en oración, Dios me lo reveló. Y yo le preguntaba, Señor, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera lo hago? Hay gente que a veces, por falta de madurez o de experiencia, reaccionan o actúan de una manera que destruyen y dañan. Pudiera haber cogido el micrófono, fulano, no, mi amado, pídale a Dios dirección. Dios te va a dar la sabiduría para poder dar el consejo y dar la palabra. Yo me acuerdo que el Señor me dijo, habla aparte con él. Escucha eso, amado. Y cuando hablo aparte con él, le digo la situación, le digo lo que Dios habló. Sabía que era imposible que alguien lo pudiera saber, porque él pensaba que nadie lo sabía. Pero diga conmigo, el ojo de Jehová atalaya toda la tierra. Él lo había visto y lo había revelado. ¿Para qué? Para que lo acusaran o lo señalaran y no lo ayudaran a levantarse. No, mi amado, fue lo mismo que pasó con David. El propósito era para que él reconociera, se arrepintiera y volviera a Dios. Y me acuerdo que cuando estábamos hablándole, aconsejándole y ministrándole, el varón empezó a llorar, empezó a gemir. Pudimos llevarlo a lo que fue a la reconciliación por medio de la oración. Pude levantar a esta persona para la gloria de Dios. Pude darle un buen consejo y él apartarse de algo que no le agradaba a Dios, que estaba haciendo que no era correcto, pero eso fue el resultado de escuchar el buen consejo. Corrige con amor, produce paz y orden. Escuche eso, amado. Está basado el buen consejo en la verdad de Dios. O sea, cuando hablamos de la verdad de Dios, vuelvo a ese capítulo 27, verso 27 del capítulo 20 de Hechos. Pablo dijo, porque no he rehuido de anunciar todo el consejo de Dios. Si algo nos beneficia a nosotros, es la palabra. Diga conmigo, es la palabra. Pero es toda la palabra. No podemos quitar páginas de ellas. Tenemos que examinar todo el consejo de Dios. Diga conmigo, todo. Es todo el consejo de Dios. Mire lo que produce el consejo de Dios, mi amado. Ahora, el mal consejo nace del orgullo o la presión humana. El mal consejo puede parecer agradable, pero termina en consecuencias negativas. Puede parecer agradable porque es lo que quiero oír. Y eso que quiero oír, lo recibo y siento que es agradable.
Pero, cuando usted se pero es lo que, amado, pero termina en consecuencias negativas. Y aquí es donde vamos a entrar en el verso que usamos como plataforma para lo que fue desarrollar la enseñanza. El rey Roboam rechazó el consejo de los ancianos y escuchó a sus amigos jóvenes, lo que dividió el reino. El mal consejo puede parecer agradable, pero termina en consecuencias negativas. Él buscó el consejo que más le agradaba. Cuando el verso que nosotros leímos dice que él pide consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Cuando nosotros hablamos de anciano, amado, esto representa madurez. Esto representa experiencia. Y yo quiero enseñar hoy a esta amada iglesia, amado, que cuando la Biblia habla de ancianos, no siempre tiene que ser una persona mayor, y respetamos a los ancianos y les honramos como la Biblia nos enseña. Pero no se refiere la Biblia, habla de madurez. O sea, puede haber una persona joven, madura. Me acuerdo de una ocasión que tuve esa experiencia. Habían ancianos. Yo tenía en ese entonces 22. Corrección, Solán tenía 22. Yo tenía 25. Esa es mi esposa que está ahí atrás, ha estado conmigo siempre desde la escuela, desde muy jovencito. Entonces me acuerdo que estaba rodeado y habían ancianos y estaba sentado ahí, había pasado una situación y esos ancianos estaban discutiendo entre ellos por una bobería, así se dice en Puerto Rico, algo que no era necesario, amado. Y yo estaba tranquilito allí, serio, hablando con otro hermano de la palabra. Y el pastor llega y dice: mira, el más anciano de ustedes. Y los hermanos se quedan. Pero si los ancianos somos nosotros, él es el más joven de nosotros. Después yo pude entender, porque ahí mismo él trajo una enseñanza. Y ahí mismo yo aprendí algo fundamental, amado. Y entiéndame que nosotros respetamos a los ancianos, los honramos. Solo estamos trayendo esto en modo de enseñanza. Y hay muchos ancianos sabios y maduros en el Señor. Es que me quiero basar en lo que representa. Porque si es así, no van a haber jóvenes que van a dar consejos sabios. ¿Ve? Pero hay jóvenes que son maduros. Hay jóvenes que han crecido, que se han desarrollado en el Señor. Que Dios le ha dado sabiduría. Que Dios le ha dado formación. Y que su vida testifica de ellos mismos. Podemos profundizar en la Biblia y vamos a Job capítulo 32 y nos encontramos con un joven llamado Eliú, que habían los amigos de Job, lo estaban aconsejando, le estaban hablando y ninguno de ellos podía, amén, contra él, hasta que este joven Eliú, por respeto, porque siempre todos nos criamos así, ¿verdad que sí? Muchachos, están hablando los adultos, vete para allá. Así me crié yo, allí está mi mamá. Y ella sabe que eso era así. En conversaciones de adultos, no te metas. Aquí están hablando los adultos. Y así nos criamos. ¿Cuántos se criaron así? Tenía que haber un respeto. O sea, Eliú, cuando está viendo a los ancianos hablar, y conforme a la enseñanza del tiempo, que todavía en este tiempo se sigue enseñando, él estuvo calladito escuchando a los ancianos hablarle a Job. Pero no podían. Y ahí él comprendió algo. Y fue el verso 8 de ese capítulo. Espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Él comprendió que conforme a lo que se le había enseñado, que no podía hablar en conversaciones, amén, de adultos, que tenía que callar. Y cuando vio que ya ellos no tenían palabras para hablar, vino la revelación del Espíritu, este joven llamado Eliú, y comprendió un fundamento, mi amado, muy poderoso, y es sobre la persona del Espíritu Santo, que es el que da la sabiduría, es el que da el entendimiento, es el que da el conocimiento, es el que da la revelación, es el que transforma, es el que da crecimiento. Se llama el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban
alaban a Dios. Diga conmigo, se llama el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que da conocimiento, que da sabiduría. Y ahí es donde entra este joven en el debate que había. Y ya usted conoce la historia. Ahora volvemos aquí. Él despreció el consejo sabio. Ese consejo sabio, dice este verso 6, que le pregunta: ¿cómo aconsejáis vosotros que responde este pueblo? Soy joven, no tengo experiencia en lo que estoy haciendo, apenas estoy empezando. Estoy parafraseando, amén, el dicho de este hombre. Estoy empezando. Me han posicionado, mi padre murió, me crié viéndolo. Pero quiero saber qué hacer en este asunto porque no sé qué hacer. Ahí buscó ayuda en los ancianos. Posiblemente lo había visto de su padre. Veía a su padre, que la Biblia dice que era uno de los hombres más sabios que ha habido. Que él mismo, cuando sabe que va a tener la posición, va delante de Dios y reconoce su incompetencia, hablando humanamente, y va y declara, se humilla y le pide a Dios. Dios le da la sabiduría para que él gobierne, para que él dirija, y ahí se extiende la fama de él, amén, porque era un hombre sabio. Su hijo se criaba y lo veía, y posiblemente viendo estas acciones en su padre, también dijo: espérate, no entiendo qué hacer en este momento, voy a buscar consejo. No se parece en este tiempo cuando hay gente que no sabe qué hacer, que está turbada, que está buscando que alguien le diga, pero cuando ese alguien le da el consejo no lo quieren aceptar. Y ahí siguen preguntando y preguntando y preguntando hasta que llegan a la persona que le va a decir lo que ellos quieren oír. Y ahí es donde viene el problema que hemos estado desarrollando de las consecuencias de no escuchar el buen consejo. Diga conmigo, hay que oír el buen consejo. Porque si escuchamos el mal consejo, vamos a ver las consecuencias. El mal consejo puede parecer agradable. Eso es lo que quiero oír. No me gusta lo que me dijo él. No me gusta lo que me dijo ella. No me gusta lo que me dijo aquella tampoco. Y sigue buscando y buscando, y va a llegar uno que le va a decir lo que quiero oír, lo agradable. Tú estás bien, sigue así. Sí, tú estás bien. Y Dios diciéndole: no me gusta esa conducta. No me gusta ese proceder. No me gusta esa decisión que piensas tomar. Esa decisión no proviene de mí. La persona, como está buscando algo que le hable conforme a su deseo, sigue buscando y buscando y buscando hasta que encuentre ese consejo malo. Estamos hablando del mal consejo. Dice que Roboam rechazó el consejo de los ancianos, que representan madurez, que representa experiencia, y escuchó a sus amigos los jóvenes. ¿Qué representan los jóvenes aquí? Inmadurez, inexpertos. O sea, no tenían la trayectoria de los ancianos maduros. Y esa parte esencial para poder dar consejo, por eso es muy importante la experiencia. La experiencia es algo muy importante. Y diga conmigo: Dios te da experiencia. Dígalo: Dios te da experiencia. La vivencia de la palabra, amado, te va a dar experiencia. Y esa experiencia te habilita, te capacita para entonces usted, a través de lo vivido, poderle aconsejar a otros de que Dios provee, de que Dios sana, de que Dios corrige, de que Dios levanta, de que Dios hace lo imposible posible. No solo, amado, porque lo he vivido, sino porque la Biblia lo dice. Pero qué lindo que lo que la Biblia dice se hace evidente en mi vida. Diga: se hace evidente. Yo soy testigo del poder de Dios, no solo porque la Biblia lo dice, sino porque lo he experimentado. ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios? Qué lindas son las experiencias, ¿verdad que sí?
Son buenas las experiencias de sanidad, de milagros, de salvación, de liberación, de ver la gloria de Dios manifestándose en los cultos. Son experiencias bien lindas, pero también están las experiencias de corrección. Cuando Dios ha dicho: no me agradó como hablaste, no me agradó como caminaste, no me agradó. También están esas experiencias, amado. Yo las he tenido y las he compartido en otras ocasiones, donde el Espíritu de Dios me ha llevado a pedir perdón. Ve y pídele perdón. Entonces ahí adquirí una experiencia, o sea, una madurez, una formación. Crecí porque no lo volví a hacer. Eso se llama experiencia. Eso se llama madurez. Y desde ahí es la enseñanza poderosa, y es aquella que yo practico. Por eso cuando mi hijo mayor predicaba hace poco, que él utilizaba aquel verso y hablaba de los escribas y hablaba de Jesucristo, cómo la gente se maravillaba como enseñaba Jesús, porque Jesús vivía lo que enseñaba. Los escribas no. Los escribas enseñaban, mas no practicaban la palabra. Por eso cuando la gente veía a Jesús, que Jesús está andando enseñando una palabra, pero que también la acompaña de un ejemplo, la gente se maravillaba, la gente se quedaba impactada al ver, amado, esta experiencia de ver un hombre que lo que enseñaba y predicaba lo vivía. Esa es la mejor predicación, amado. Ahora, el mal consejo alimenta el orgullo. Por eso estoy diciendo que el buen consejo, amado, hablando en todos los ámbitos que hemos podido tocar, nos ayudan a ir conforme a la voluntad de Dios. Pero el mal consejo alimenta el orgullo, ignora la sabiduría. Me dieron un consejo sabio, me han dicho algo que tengo que mejorar en mi vida, que tengo que quitar o que tengo que dejar. Ahí aplico algo que se llama humildad, y esa humildad me lleva a corregir. Ese buen consejo me llevó a actuar con humildad, me llevó a corregir lo que Dios quiere corregir en mi vida. Ahora yo voy a ver un resultado, pero si no, voy a ignorar esa sabiduría con la que Dios ha utilizado a alguien para hablarme. Ignorar, no le voy a hacer caso. Y ahí donde está el orgullo alimentándose. Pero diga: yo necesito el consejo también. Moisés lo necesitó. Busca agradar a las personas antes que a Dios. Esto es lo que hace el mal consejo. Produce división y problemas. ¿Qué hace eso? El mal consejo. Que produce división y problemas. Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. O sea, si yo no escucho el consejo, que aquí cuando nosotros hablamos esta palabra hebrea, escuchar, se refiere a obedecer. Cuando usted mira esta palabra, escucha la voz de Dios, en hebreo el término también habla de obedecer. No solo escuchar. Por eso es muy bueno escudriñar, amado. Y cuando hablamos de escudriñar, buscar su significado en hebreo y ver las diferentes, amén, palabras que podemos ver, y ahí nosotros crecemos, amado, porque usted ve que escuchar es obedecer. Eso cuando dice escuchar la voz de Dios, es obedecer la voz de Dios. Ahora, cuando escuchamos el consejo, obedecemos el consejo, recibimos la corrección y vamos a ser sabios en nuestra vejez, porque vamos a ser ancianos con experiencia de una trayectoria, de una formación, porque supe escuchar los consejos desde una temprana edad hasta la edad que estoy ahora, y eso me dio formación, eso me dio crecimiento, me dio madurez, y hoy soy la persona que soy porque supe obedecer el consejo. Diga conmigo: obedecer el consejo. Ahora, un discípulo de Cristo debe aprender a buscar consejo en la palabra de Dios. Escuchar a líderes espirituales maduros. Orar antes de tomar una decisión. Yo quiero detenerme aquí, amado, porque nosotros aún en la oración podemos tomar una decisión.
O sea, yo tengo un deseo de hacer algo, oro por eso. Le pido a Dios, busco dirección en la oración y tengo ese deseo firme de hacerlo. Número uno, lo primero que yo tengo que hacer para estar seguro que es la voluntad de Dios es pedirle a Dios una confirmación. Eso no es señal de incredulidad. Vemos en la Biblia cómo hombres de Dios pidieron confirmación, pero esa confirmación no debe ser basada en un deseo personal. Tiene que ser algo que solo Dios puede hacer. Por eso cuando nosotros vamos al que lo hizo, que fue Gedeón, mandó que cayera ese rocío. Eso era algo que solo Dios podía hacer. A veces la gente, yo le pedí confirmación a Dios, pero fue algo que cualquier persona, y ahí es donde viene la confusión, porque viene el enemigo y se introduce, y como ya sembró el deseo, él no tiene la capacidad para leer tu pensamiento, pero tiene la capacidad para sembrarlo. ¿Cómo, pastor? Por medio del dardo. Esta revelación me la dio Dios. Él no puede leer tu mente, pero puede sembrar el pensamiento en tu mente. Qué tremendo es esto, ¿verdad, amado? Porque por medio del dardo siembra el pensamiento. Ya Él sabe qué es lo que te está carcomiendo. Ya Él sabe qué es lo que te está turbando, porque Él lo ha creado. Él lo ha sembrado por medio del dardo. Ahora uno, basándose en que ya Él tiene un poco de conocimiento de lo que va a hacer, viene uno y pide una confirmación basada en eso. No, amado, pide una confirmación que usted sabe que solo Dios lo puede hacer. Esas son las confirmaciones. Me propongo hacer algo y en esa proposición de hacerlo voy a orar a Dios. Pero la confirmación va a ser algo que solo Dios puede hacer, para no tener duda alguna de que Dios me está mandando a hacerlo. Y número dos, amado, siempre uno va a orar y tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios, sea de acuerdo a la palabra. Y como yo sé que va de acuerdo a la palabra, entonces tomo la decisión. Tener un corazón humilde para recibir corrección. Qué tremendo es esto, amado. Esto estamos hablando de la aplicación para nosotros ver los resultados de los buenos consejos. Tener un corazón humilde para recibir la corrección. Porque muchos de esos consejos, como hablamos en el ejemplo de Natán, estaba cometiendo un acto, lo había ejecutado ya, y Natán viene y le da un buen consejo. Él se arrepiente, cambia y usted ve el resultado. Por eso hay que tener un corazón humilde. Diga conmigo, un corazón humilde. Voy a recibir la corrección. El futuro de muchas decisiones depende a quién escuchamos. Uno tiene que tener cuidado a quién oye, amado. Diga conmigo, hay que tener cuidado a quien oye. Muchas veces van a ser obstáculos para tu crecimiento espiritual. Y muchas veces son prevenciones de Dios. Por eso hay que tener discernimiento para escuchar el consejo de Dios. Yo me acuerdo en una ocasión, yo se lo contaba a mi madre hace poco. Yo estaba sentado en la banca. Yo llevaba como un año de convertido más o menos, ¿verdad, pastora? Como un año llevábamos. Estaba sentado en la banca cogiendo la clase de caballero. Y yo me acuerdo que surgió una situación en la iglesia y el pastor tuvo que atenderla de emergencia y él era el maestro. Y me acuerdo que él pasó con el expositor de maestro por la banca y vino y me lo dio. Y me dijo, hermano Carlito, siga con la clase. Y yo nunca había dado una clase en mi vida, amado. Nunca había dado una clase. Dios me estaba desarrollando en la predicación. Cuando yo tomo ese libro temblando, amado, nunca había dado una clase. Estoy temblando, Señor, no me dejen vergüenza, ayúdame. ¿Qué pasa? Que esa clase ya yo la había estudiado en mi casa. El pastor no lo sabía, pero diga conmigo, el Espíritu Santo sí. Estamos hablando de crecimiento cuando uno sigue los buenos consejos. Si yo me limito por el miedo, no voy a crecer. Pero si yo obedezco el consejo, voy a crecer. Diga conmigo, voy a crecer. Y me acuerdo que cuando me da el libro, empiezo a dar la clase, amado. Me acuerdo que era de Jeremías. Y estamos enseñando la palabra. El pastor llegó del compromiso. Amén, se sentó, empezó a escuchar al hermano. Y dijo, bueno, hermano, yo estaba orando por un maestro de caballero.
Mi primera clase, nunca había dado clase, amado. Había gente más calificada que yo para hacerlo. Y yo humildemente lo reconocía y aún lo sigo reconociendo. Había gente con doctorado sentado ahí. Doctorado en divinidades. Más calificados que yo. Que yo mismo me menospreciaba y le decía, Señor, pero ahí está fulano, ¿por qué fulano no lo hace? Y eran cosas que yo no sabía, que después se me fueron reveladas y pude entenderla por qué fulano no lo hacía. ¿Ve? Pero Dios me escogió para hacerlo y desde ese momento me desarrollé en el Señor, vencí eso, pero en medio de eso escuché un consejo. Estamos hablando del mal consejo. ¡Varón! Yo motivado limpiando la iglesia. Estamos hablando del mal consejo, porque limpiaba la iglesia. Hay gente que le da una posición y se olvidan que todavía, si es necesario limpiar la iglesia, hay que limpiarla. Yo limpiaba la iglesia, limpiaba la guagua, lavaba la guagua, recogía a los hermanos, estaba activo, ayudando al pastor mano a mano. Y me acuerdo que estoy limpiando la iglesia, y esa persona me llama, fulano, y yo contento cantando un corito en la iglesia, amado, yo me acuerdo de eso. Y yo voy para allá arriba y lo primero que digo, tú le digo al pastor que ponga otro. Ahora eso fue como si le tirara un cubo de agua a uno por encima. Usted encendido en el espíritu, ¿verdad? Motivado haciendo la voluntad de Dios. Y que le digan eso, amado. Eso fue como si le tirara un cubo de agua por encima. Estamos hablando que el mal consejo te puede detener. El propósito de ese mal consejo es detenerte de que tú sigas avanzando y creciendo en Dios. Y yo me acuerdo que cuando estoy ahí, el Espíritu de Dios me trae la revelación. Y yo le digo, el pastor se equivocó, el pastor no tiene el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le dijo que era yo, Dios sabe por qué. Yo continuaré en el nombre de Jesús haciéndolo. Si yo llego a escuchar ese mal consejo, amado, no estuviera donde hoy estoy. Y le pudiera contar de muchos malos consejos que vinieron en el camino, que no provenían de Dios. Escuchaba solo el consejo de Dios. Amén, porque el futuro de muchas decisiones depende a quienes escuchamos. Si uno escucha, cualquier cosa se detiene, amado. El orgullo nubla la sabiduría. Escuchar solo a quienes confirman tus deseos suele llevar a decisiones dañinas. Antes de actuar, evalúa si tu decisión proviene de humildad o de ego. El buen consejo viene de la experiencia y la sabiduría. Los ancianos representan la guía de Dios a través de la experiencia. Ignorarlo trae problemas. La humildad abre puertas a bendición. Un corazón que acepta corrección y consejo aprende y evita errores graves. Estamos hablando del consejo, amado. El orgullo rechaza consejo. La humildad lo recibe y prospera. Así que, amado, el consejo no lo podemos despreciar. Concluimos con estas consecuencias. Vemos en este capítulo 12 cómo un reinado por soberbia se dividió. Ya había, cualquiera dijera, no, pastor, había una profecía. Sí, había una profecía. Ahías lo había dicho el profeta. Pero estamos hablando que si él hubiera escuchado el consejo, posiblemente no se llevaba a cabo en ese tiempo. Posiblemente se hubiera llevado a cabo en otro tiempo, como hemos visto reyes que cambiaron la historia. Reyes como Josías, recibe el rollo, se rasga, cambia su vida, la perfecciona aún más. Y los profetas le decían, no va a ser en tu tiempo. ¿Por qué no va a ser en tu tiempo? Porque escuchó el buen consejo. ¿Cuál buen consejo? La palabra de Dios. La llevó a la práctica y en el tiempo de él no pasó nada de eso. Fue después de él. ¿Por qué razón? Porque escuchó el consejo. O sea, si este rey hubiera escuchado a los ancianos, ¿usted cree que se hubiera dividido el reino? Si lo que lo llevó a la división fue la decisión del rey por no escuchar el buen consejo. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí pudiéramos hablar y pudiéramos decir, pastor, es verdad, yo he tenido experiencia donde por no escuchar el buen consejo, hoy sufro esto, hoy sufro aquello? Pero también quiero decirle que por escuchar el buen consejo, también he visto estos resultados.
O sea, la enseñanza de hoy es clara. Dios quiere que escuchemos el consejo bueno que proviene de Él, porque es el que nos va a prosperar, es el que nos va a formar, el que nos va a ayudar a crecer, el que nos va a ayudar a avanzar, el que nos va a librar del lazo del cazador. Por eso, cuando busquemos un consejo y ese consejo venga de un hombre y una mujer de Dios, de acuerdo a la palabra, obedezcámoslo, amado. Porque de lo contrario, como hemos desarrollado en la enseñanza, vamos a sufrir las consecuencias. ¿Cómo distinguir el buen consejo del malo? ¿Cómo lo podemos distinguir, amado? ¿Cómo podemos distinguir el buen consejo del malo? Hemos hablado todo eso en la enseñanza de hoy. El buen consejo nos va a guiar a la voluntad de Dios y va a producir bendición. El malo vamos a sufrir las consecuencias porque vamos a ver las calamidades y vamos a ver todo lo que trae como le surgió a este rey. Pongámonos sobre nuestros pies en esta preciosa hora. Vamos a escuchar el buen consejo de Dios, amado. No escuchemos a los inexpertos. Escuchemos a los maduros en el Señor. Eso es lo que representan los ancianos. Madurez, experiencia. Amén. Los jóvenes inexpertos, amén, que conducen a uno a decisiones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aquellos que representan la sabiduría, que representan la experiencia, nos van a guiar de acuerdo a la voluntad de Dios. Meditemos en esta tarde, amado, qué consejo estamos oyendo. Si nos están alejando de Dios, o nos están acercando más a Dios. Yo quiero escuchar el consejo que me acerca más a Dios. Diga conmigo, yo quiero escuchar el consejo que me acerca más a Dios. Padre, te doy la gloria, te doy gracias por esta oportunidad en esta tarde, Señor. Sin ti no lo hubiéramos hecho. Gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por lo que tú estás haciendo en este lugar y por lo que continuarás haciendo, Padre mío. Yo te pido, Señor, que esta palabra que ha sido enseñada, Dios mío, cada oyente, cada vida, sea impactada por tu poder. Tú sane, tú levante, restaure, Dios, haga lo imposible posible para la gloria de tu nombre, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús, a ti te daremos la gloria para siempre, Señor. Amén y amén. Queremos hacer un llamado en esta hora. Si hubiera alguien que quisiera reconciliar su vida con el Señor, este es el momento. Este es el momento. Dios bendiga a mi hermana Eli, que dice, no escuche voz extraña. Me recordó rápido que escribió eso, ese tema que predicamos aquí. ¿Cuántos se acuerdan? Sobre las voces extrañas. Amén. No escuche voces extrañas. Eso es. Bendiga el Señor cada uno de los hermanos que siguen ahí conectándose y gozándose en esta preciosa hora del Señor. Si hubiera alguien hoy que dice, yo quiero reconciliarme con el Señor, pastor, amén, esa es la mejor decisión. Quiero la oración por fortaleza, quiero oración para que Dios haga un milagro. Aproveche la oportunidad en esta tarde preciosa, amén, y déjenos orar por usted en esta hora. Si hubiera alguien de los que están conectados a través de las redes que desea oración, escríbela ahí en el chat. Vamos a estar orando por su petición, vamos a estar orando por usted de una manera especial. Pero grande de los problemas es la falta de escuchar el consejo, amado. Pudiéramos a este tema todavía seguir hablando de muchas cosas que son consecuencias, tanto en el hogar, en el matrimonio, en los hijos, amén, en los trabajos, muchas áreas de nuestra vida. Pudiéramos seguir desarrollando este tema sobre el buen consejo y el mal consejo. Muchos perdieron trabajo por no escuchar buen consejo. Muchos se divorciaron por no escuchar el buen consejo. Muchos hoy no están de pie por no escuchar. Pudiéramos seguir, amado, amén, conforme a toda la necesidad que podemos ver, pero ya, amén, hemos resumido todo eso en esta enseñanza que hemos compartido a través de este rey llamado Roboam. Las consecuencias de no escuchar el buen consejo. Qué lindo es el Señor. Amén. Queremos orar en esta hora. Dios bendiga a los que siguen entrando, se siguen conectando. Amén. Vamos a orar por cada uno de ustedes en esta hora. Alabado sea el Todopoderoso.
Vamos a orar en esta hora, amada iglesia, a clamar al Dios Todopoderoso, que Dios se glorifique, que Dios sobre de una manera muy especial. Pastora, venga por aquí, ayúdeme a cantar una alabanza. Tengo la costumbre de cantar junto a mi esposa, adorar a Dios. Hoy no la vi cantando, no la vi adorando. Amén. Sí, abriendo el culto, qué lindo es el Señor. Alabado sea Dios. Me dice, sí, yo abrí el culto, gloria a Dios. Dios la bendiga de manera especial esa guerrera. Amén. Dice la hermana Sandra, oración por ella y su casa, gloria a Dios. Amén. Oramos por los hermanos, oramos por los amigos, oramos por la familia, mucha familia enferma, amado, ese virus ha azotado mucha familia. Amén, que Dios siga fortaleciendo. La hermana Eli dice oración por unos laboratorios de mi hija Zuleika Martínez y por su salud. Amén, seguiremos orando por ella. ¿Cuántos van a estar orando? Esperamos ver a nuestra hermana Eli el martes para así poder llevar a cabo la asamblea, mi amado. Queremos lo que es la hermana Eva. Amén, seguimos orando por ella. Seguimos orando por su salud. Seguimos orando por la salud de nuestros hermanos. Seguimos orando por las vidas. Recuerden nuestra hermana Luz. Amén. Ella está afectadita de salud. Por eso hoy no está con nosotros. Pero la iglesia continuará orando. ¿Cuántos van a orar? Vamos, pastor, una alabanza que nos vamos. Hacemos la oración. Gloria a Jesús. Aleluya. Hemos venido a la casa de Jehová. Estamos reunidos para adorar su nombre. Al cántico de victoria derramará su gloria si tú le alabas. Si tú le adoras, hemos venido a la casa de Jehová. Estamos reunidos para adorar su nombre. Al cántico de victoria derramará su gloria. Si tú le adoras, si tú le adoras, adórale, adórale. Vamos, adórale, amada iglesia. Adórale, adórale. Te adoramos, Dios. Mío. Y adórale. Oh, gloria a Dios. Y adórale. Wow, ¿cuántos pueden adorar a Dios? Adórale. Y Adórale. Dios mío, te adoro, Jehová. Sentirás su poder. Rey de reyes, levantemos nuestro espíritu al Creador y levantemos nuestras almas al Señor y sentirás su poder y levantemos nuestras al Señor, levantemos nuestro espíritu al Creador, levantemos nuestras almas al Señor y sentirás su poder. ¡Oh! Y adórale. Adórale, iglesia. Adórale. Y adórale.
Dale gracias por sus años con alabanza. Alabado y bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Su poder. Estés atravesando, no importa la enfermedad, adora a tu Dios, adora a tu Dios, adora a tu Dios, adora en esta hora a tu Dios, 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 adórala, adórale, 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 ay, adórale. Mío, Jehová, adórale. Y adórale, adórale, y adórale, adórale, y adórale. Sentirá, oh, su poder cuando tú le adoras, cuando tú lo exaltas, vas a sentir su gloria, vas a sentir su poder, vas a sentir los ríos de agua viva, vas a sentirlo, vas a sentirlo, vas a sentirlo, vas a sentirlo. Escucha bien, siéntelo en esta hora, siéntelo Elí, aleluya, oh siéntelo Sandra, oh siéntelo en esta hora, siéntelo mi querido hermano. Vive Jesús. Y adórale y sentirás, oh, su poder. Y adórale, adórale, y adórale, adórale, y adórale. Y sentirás su poder. ¿Cuántos le adoran? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos le adoran al Rey ¿Cuánto de le Reyes queda y fuerza Señor de para alabar a Señores? Dios? Aleluya. Poderoso Jesús. Dios bendiga a la pastora, bendiga a cada uno de los hermanos. Vamos a orar en esta hora, amado. Vamos a orar por los hermanos. Hay un número aquí conectado que han dejado su petición. Nosotros creemos en el poder de la oración. Hemos estado en esa serie de estudios que hemos hablado tocante a la oración y sabemos que la oración es poderosa. Diga conmigo, poderosa. ¿Cuántos saben que es poderosa? Esos que saben que es poderosa nos ayudan a orar en esta hora. Amén, vamos a orar, amado, vamos a orar. La Biblia dice, me gusta siempre utilizar el fundamento bíblico, amén, para establecerlo y luego de ahí pues hablar. Así debe de ser, amado, que la iglesia oraba por Pedro, ¿verdad que sí? Clamaba, intercedía y esa oración fue oída por Dios. Y lo sobrenatural ocurrió cuando un ángel lo sacó de la cárcel, o sea, estaba en una prisión literal. Y allí un ángel milagrosamente entró y lo sacó de aquel lugar, amado. Ustedes ven el poder de la oración. La oración de la iglesia es poderosa. Por eso hoy estos hermanos que están aquí conmigo, vamos a unirnos a clamar por estos hermanos que están acá, que han dejado su oración, amén, su petición, creyendo que Dios es poderoso para hacer lo imposible posible. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo,
Yo clamo a ti, todopoderoso Dios, conforme a tu palabra que dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa, tú lo harás en los cielos. Aquí hay una iglesia, Padre, creyendo. Aquí hay una iglesia en mutuo acuerdo, clamando por estos hermanos, Padre, que han dejado su petición, Señor. Tu palabra es clara, Señor, y creemos en la misma, y basándonos en ella, elevamos este ruego, esta súplica, Padre, por cada uno de ellos, mi hermana Elí, Señor, amado. Señor, que tú pongas tu mano sanadora, Dios mío. Esos laboratorios que van a hacerle a su hija Zuleika, Padre amado, y por la salud de ella, yo clamo en esta hora, Padre amado, para que seas tú impartiendo salud, para que seas tú dando sanidad, y que esos laboratorios salgan bien en el nombre poderoso de Jesucristo. Cuida, guarda esta amada familia, cumple tu propósito en ellos de manera especial y poderosa. De igual manera mi hermana Sandra, Dios, que pide oración por su casa, Padre. Yo clamo por esta amada familia para que tú cumplas tu propósito en este hogar, que las puertas del infierno no prevalezcan, como dice tu palabra, que no prevalecerán contra la iglesia. Padre, que tú impartas salud, Padre, que tú te glorifiques de manera poderosa y especial en el nombre maravilloso de Jesucristo, Padre amado. De igual manera nuestra hermana Marilyn, de igual manera nuestra hermana Jennifer, nuestro hermano Juan, nuestro hermano Julito, Padre, nuestra hermana Luz, Padre mío, clamamos, Dios amado, Padre, para que tú obres de manera especial nuestra hermana Marisol, Dios mío, Señor, nuestra hermana Eva, Padre, clamamos por cada uno de estos hermanos de una manera especial para que tú le ayudes, para que tú le asistas, para que cumplas tu propósito en ellos, Jehová, en el nombre de Jesús, le dé la fuerza, le dé la salud, Señor. Mira a Iri, Héctor, Papo, Yuya, Padre amado, Señor, también clamamos por ellos, Lice, su familia, Padre, ayúdales allí en Puerto Rico, fortalécele, Dios, y obra de manera especial, Padre, en el nombre de Jesucristo te pido estas cosas creyendo, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres el que hace el imposible posible. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, a su nombre, a su nombre.